¿Qué es la teoría del gatekeeper? La teoría del gatekeeper o teoría del guardabarreras explica el proceso mediante el cual la enorme cantidad de información disponible es filtrada antes de llegar al público. El término gatekeeper significa literalmente guardián de la puerta, haciendo referencia a las personas o instituciones que deciden qué información entra y cuál queda fuera del proceso comunicativo. En otras palabras, la teoría sostiene que los medios de comunicación no muestran toda la realidad, sino una versión seleccionada de ella. Esa selección depende de decisiones humanas y organizacionales. La teoría nació fuera del periodismo. En 1947, el psicólogo social Carl Lewin desarrolló el concepto de gatekeeping mientras investigaba cómo los alimentos llegaban a las familias estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial. Lewin descubrió que existían puertas o puntos de decisión donde alguien elegía qué productos continuaban el proceso y cuáles no. Posteriormente propuso que ese mismo mecanismo podría aplicarse al flujo de información. Años después, en 1950, el investigador David Manning White aplicó el concepto al periodismo mediante su famoso estudio The Gatekeeper: A Case Study in the Selection of News. White analizó durante una semana las decisiones de un editor al que llamó Mr. Gates. Descubrió que la mayoría de noticias eran rechazadas, no por falta de importancia, sino por criterios personales, editoriales y de espacio. Este estudio se convirtió en uno de los pilares de la investigación en la comunicación. ¿Cómo funciona el gatekeeping? El proceso puede resumirse en varias etapas, comenzando desde los acontecimientos del mundo, siguiendo de los reporteros y agencias de noticias, siguiendo de los editores y directores, siguiendo de la empresa de comunicación, siguiendo de la publicación y finalizando con la audiencia. En cada etapa existen personas que deciden qué publicar, qué no publicar, qué destacar, cuánto espacio darle, qué enfoque utilizar, qué lenguaje emplear, cuándo difundir la información. Por ella se afirma que la noticia no es únicamente el acontecimiento, sino el resultado de múltiples decisiones editoriales. El gatekeeper cumple diversas funciones: seleccionar información relevante, evitar la saturación informativa, verificar datos antes de publicar, organizar la agenda informativa, adaptar el contenido al público, cumplir la línea editorial del medio, priorizar noticias según su importancia. En teoría, estas funciones buscan facilitar el acceso a información confiable y comprensible. Ahora, ¿cuáles son los medios que emplean el gatekeeping? Por ejemplo, en la televisión tenemos a CNN, el BBC News, Telemundo y Ecuavisa. ¿Cómo lo aplican? Seleccionan qué noticias abrirán el noticiero. Deciden cuánto tiempo dedicar a cada tema. Escogen imágenes y entrevistas. Y ordenan la importancia de la información. Ahora vamos a los periódicos como The New York Times, The Guardian, El Universo o El Comercio. Los editores deciden portadas, titulares, fotografías y el tamaño de cada noticia. También tenemos a la radio con Radio France International y la NPR. Los productores escogen los invitados, las entrevistas, la duración y el orden de los temas. Ahora vamos con los portales digitales como Infobae, Reuters y Associated Press. Además del editor humano, existen algoritmos que ordenan esas noticias. Finalmente, son las redes sociales. Las plataformas también funcionan como gatekeepers, como por ejemplo Meta Platforms a través de Facebook e Instagram, Google y YouTube. Y finalmente tenemos a la más conocida, TikTok. Aquí la selección no depende solo de periodistas, sino de algoritmos que consideran variables como intereses del usuario, historial de navegación, tiempo de visualización, interacción, ubicación, popularidad del contenido y las ventajas del gatekeeping. Ahora, ¿los gatekeepers son subjetivos y arbitrarios? En cierta medida sí son subjetivos, ya que la investigación académica muestra que las decisiones de los gatekeepers incluyen inevitablemente elementos subjetivos, porque son tomadas por personas o diseñadas por organizaciones con valores, experiencia, prioridades y objetivos propios, incluso cuando existen manuales editoriales y normas éticas. La selección de qué hechos cubrir, qué fuentes consultar y qué enfoque utilizar implica juicios de valor. ¿Ahora son arbitrarios? No exactamente. Una decisión arbitraria es aquella que se toma sin criterios, de manera caprichosa o injustificada. En la mayoría de los medios profesionales,
Las decisiones editoriales se basan en criterios relativamente establecidos, como el interés público, la actualidad, la relevancia social, la disponibilidad de información verificada y las limitaciones del tiempo o espacio. Ahora, en conclusión, la teoría del gatekeeper explica que la información no llega al público de manera automática, sino que atraviesa una serie de filtros donde periodistas, editores, empresas y en la actualidad algoritmos deciden qué contenidos se difunden y cómo se presentan. Este proceso es esencial para organizar el flujo informativo y verificar los hechos, pero también puede introducir sesgos y limitar la diversidad de perspectivas.